Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón que estudian toda la lección. Bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos realmente concluyendo, estamos terminando las lecciones del libro de Mateo, lo que ha sido las lecciones del segundo trimestre del año 2016. Han sido tremendas y hermosas lecciones. Nos han ayudado a entender más, a comprender más profundamente al estudiar de manera diligente todas estas lecciones. Sin duda ninguna han sido de grande bendición. Quiero agradecerles a todos mis hermanos con corazón por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Hay hermanos que se encuentran, por así decirlo, mencionar algunos en el área de California, algunos que realmente hasta me han solicitado que quieren ayudar a contribuir financieramente con este ministerio. Y quiero agradecerles a esos hermanos que de manera voluntaria han manifestado ese deseo. Deseo que Dios los bendiga y no menciono sus nombres por respeto. Asimismo, en el lado norte, en el área de Nueva York, Chicago, Carolina del Norte, del Sur, en Miami, en Puerto Rico, ¿qué podría decirles? Aquí mismo en el estado de Texas. Gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga y les multiplique todo lo que ustedes desean para nosotros. No puedo pasar por alto a nuestros hermanos en México. Seguidamente tenemos aquí cerquita de México, Guatemala. ¿Qué diremos de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá? ¿Qué decirles? Venezuela, Perú, Ecuador, en fin, hermanos, Colombia. Gracias, mis hermanos. Y hay hermanos también que están allá del otro lado del mundo. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Desde aquí les doy un abrazo y sean todos bienvenidos al estudio de mi escuela sabática. Muchas gracias, que el Señor me les bendiga. Pues bien, esta semana estamos estudiando la 13ª lección, cuyo título es Crucificado y Resucitado. Esta realmente es la maravillosa enseñanza, lo que se conoce como el misterio de la piedad. ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios, se hizo carne, se hizo hombre, se hizo humano y vino a morir? Bueno, primero vivió entre nosotros para darnos a entender y a saber qué era su voluntad. Pero ¿saben qué? Murió en una cruz, derramó su alma allí en la cruz para salvarte a ti y salvarme a mí. Y ese Dios todopoderoso se hizo hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero la historia no terminó allí. ¿Por qué? Porque Él resucitó, y porque Él vive, tú también vivirás. Esta semana es la lección poderosa que nos ayuda a ver más allá de lo que nuestros ojos carnales pueden ver en esta existencia. Y vamos a estudiar temas muy importantes, como por ejemplo, vamos a descubrir qué significaba por Jehová o por Azazel. ¿Qué significaban estas palabras? Esto vamos a estar estudiando esta semana al comprender la elección entre Judas o Barrabás. También vamos a descubrir al estudiar cómo Jesús fue nuestro sustituto. Cómo Jesús tomó tu lugar, cómo Jesús tomó mi lugar y cómo este sustituto, al hacer esto, te garantiza a ti y me garantiza a mí y todos aquellos que tengan fe, la salvación y la bendición en Cristo Jesús. También vamos a comprender por qué el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y por qué las piedras se partieron. ¿Qué significa este evento? Esta semana usted lo va a estar comprendiendo. Por lo tanto, apague su celular, a menos que esté estudiando la lección con él. Deje de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest o cualquier otra red social en la que esté. Deje eso, por favor,
o si está en Facebook viendo nuestra lección, quédese allí. Para terminar, vamos a comprender dos temas de grande importancia. El ungido vivo, la resurrección de nuestro Señor. Y para finalizar, vamos a profundizar la gran comisión. ¿Qué significa esto? Por lo tanto, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 28, el versículo número 18. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de esta lección, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos e inclines tu cabeza para orarle a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor. En primer lugar, reconociendo que necesitamos tu presencia. Te rogamos que envíes tu Santo Espíritu para que por medio de Él y a través de Él podamos comprender lo que tu palabra nos enseña. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Lávanos de todo mal, de todo pecado, y en el nombre y por la sangre de Jesús, danos la bendición de comprender tu palabra para poderla poner por obra. Bendícenos, oh Dios, asístenos en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, San Mateo capítulo 28, el versículo número 18 dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estas palabras fueron las palabras de Jesucristo cuando después de su resurrección se presenta ante sus discípulos. Si ustedes leen un poquito más atrás sobre estas cosas, usted se va a dar cuenta de que Jesús se aparece a sus discípulos y al aparecerse ante ellos están allí. En el versículo 17 dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesucristo está diciendo aquí que Él recibe y tiene toda potestad, tanto en el cielo y en la tierra, y esto es sencillamente para aclarar que Cristo tenía el poder de entregar su vida y volverla a tomar. En otras palabras, el que estuvo muerto resucitó. La lección de esta semana es una lección bien interesante porque al leer en el libro de Mateo, Mateo habla de la resurrección, pero no da detalles, no da, por así decirlo, el significado de lo que es la resurrección. Aunque Mateo habla de estas cosas, también los otros evangelios lo mencionan. Sin embargo, ninguno de ellos da detalles o trata de hacer entender más allá lo que significa la resurrección de Jesús o su significado literalmente. De tal manera que podemos ver que en el centro del cristianismo, en todos los evangelios, se menciona de la resurrección, pero ninguno de ellos da los detalles del significado claro de la resurrección. Ahora, podemos darnos cuenta que en el libro del apóstol Pablo, en los libros del apóstol Pablo, él declara que Cristo ha resucitado. Él es la primicia de todos los que durmieron. Él es la primicia de todos los muertos. Porque cuando Cristo murió, esto representa que es la muerte en el bautismo y resucita para nueva vida, como lo representa también el bautismo. Asimismo, Pedro también habla de estas cosas. De tal manera que nosotros podemos darnos cuenta que hoy tenemos libertad. Oiga bien, tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo por medio del velo, que esto es su carne. Así es que esta semana vamos a estudiar qué significa seguir la enseñanza de Jesús con relación a este tema, en particular estos dos que significan crucificado y resucitado. De tal manera que, como dice la lección en esta introducción, dice que un aviso en una revista británica estaba buscando un candidato
que pudiese, por así decirlo, donar su cuerpo después de muerto. Resulta que estos científicos habían encontrado, por así decirlo, la fórmula para preservar un cadáver por miles de cientos de años. Entonces ellos estaban buscando una persona que fuera capaz de donar su cuerpo ya muerto para que fuera embalsamado de esta manera. Ellos creían que habían hallado el método de los egipcios y que el cuerpo sería preservado potencialmente por centenares o aún miles de años. Nosotros como cristianos no estamos interesados en preservar nuestros cuerpos ya muertos, nuestros cadáveres, no. ¿Por qué? Dice aquí, Dios nos prometió algo mucho mejor. En otras palabras, dice la muerte de Jesús, al pagar la penalidad por nuestros pecados y su resurrección, las primicias de los que durmieron, prepararon el camino para que nuestros cuerpos sean preservados, dice, no para que nuestros cuerpos sean preservados como cadáveres, como los cadáveres de los faraones, sino para que seamos transformados en cuerpos incorruptibles que vivirán para siempre. Como dice el apóstol Pablo, y esto dice, mortal se ha vestido de inmortalidad, y esto corruptible se ha convertido en inmortalidad, porque seremos transformados, dice el apóstol Pablo, con un abrir y cerrar de ojos. De tal manera que estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es, qué significaba por Jehová o por Azazel, con el tema Jesús o Barrabás. Muy bien. Estudiando en la sección del día domingo, usted puede descubrir lo que representa Jesús o Barrabás. En este día la lección nos hace prácticamente una invitación a hacer una elección. Usted tal vez recordará que cuando se hacían el día de la expiación, se escogían dos animales, y estos dos animales, en uno de ellos caía suerte, o mejor dicho, echaban suerte sobre estos dos animales, y un animalito era para ser sacrificado en el santuario, y otro animalito lo agarraban y lo llevaba un sacerdote al desierto. Ese era destinado por Azazel. Y esto es lo que está aconteciendo aquí al escoger entre Jesús o Barrabás. Estaban echando suerte sobre ellos dos. En esta la lección nos lleva al capítulo 27 del libro de San Mateo, donde dice así: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le dijo: tú lo dices. Se empieza a hacer un diálogo allí entre el gobernador Pilato y Jesucristo. Ahora, pero ocurre algo interesante, dice aquí el versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, y el que quisiesen, y tenía entonces preso a un preso famoso llamado Barrabás. Es interesante darnos cuenta que el nombre Barrabás no es un nombre completo. Bar significa hijo de, así mismo como Simón. Bar significa hijo de Jonás, o significa Bartolomé, significa hijo de Ptolomeo. Así es que Barrabás significa hijo de Abas, es decir, hijo del Padre. El primer nombre de él era Yeshua, o sea, estudiando algunos otros de otros autores, otros manuscritos, el autor de la lección llega a la conclusión de que el nombre de Barrabás era prácticamente hijo del Padre o hijo de Yahvé. El primer nombre de él era Yeshua, o sea, Jesús. Yeshua era el nombre común en esa época y significaba Yahvé salva. Así que el nombre de Barrabás resulta ser Yahvé salva, o si no, hijo del Padre. Ahora, es interesante que este hombre había aseverado ser el Mesías y pretendía tener la autoridad para establecer un orden de cosas diferentes para arreglar el mundo, o sea, el mundo de ese entonces. Ahora es claro notar
que cuando el gobernador saca a Jesús y a Barrabás y les hace la pregunta, a quién querés que os suelte? A Jesús, llamado el Cristo. En alguna parte de la Biblia dice que él mismo dijo, mirad, aquí lo traigo al hombre. He aquí el hombre, no encuentro ninguna falta en él. Versículo 21 dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. O sea, en el día de la expiación, esto es lo que pasaba con el animalito. El animalito inocente tenía que morir. El animalito que no tenía ninguna culpa tenía que ser sacrificado. Y este era para expiar, para purificar, para santificar. Mientras que el otro, que también era culpable, era echado fuera del campamento que era dedicado a Azazel. Versículo 23. Y el gobernador les dijo, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, sea crucificado. Entonces, viendo Pilato el alboroto y tanto escándalo, dice la última parte, dice delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá de vosotros. Entonces Pilato se lavó las manos, y el versículo 26 dice, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y así entonces nosotros también hoy tenemos que escoger, dice la lección. Dice aquí, había provocado una sedición contra el gobierno romano, hablando de Barrabás. Él se había levantado en armas en contra del gobierno. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que solo procuraba cometer actos de rebelión y de crueldad. En otras palabras, Jesucristo representaba al Hijo obediente de Dios y Barrabás representaba al hijo rebelde, al hijo desobediente. Oye, espérese, hay un hijo desobediente y hay un hijo obediente. En el cielo pasó eso, ¿se acuerda? Y esto es lo que está diciendo aquí. Ahora dice, el pueblo, al pueblo se le ofrece que eligiese entre el Salvador inocente. Dice Pilato, pensó despertar en ellos en un sentido de justicia, de simpatía por Jesús. Sin embargo, ellos tenían celo, tenían envidia. Aquí lo puede leer en el versículo 18 del capítulo 27 de Mateo. Nosotros también tenemos que elegir entre Cristo y Barrabás, Cristo y el mundo corrompido, la vida y la muerte. Y estaba la condenación, o sea, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Allí estaba la luz del mundo y allí estaba Barrabás. ¿Y qué escogió el pueblo? Escogieron a Barrabás, un rebelde, sedicioso, desobediente. En cambio, el Hijo de Dios obediente tenía que morir para salvarte, para salvarme y para darnos perdón, salvación y vida eterna. Nosotros tenemos que aprender a hacer el bien, porque el mal está en nosotros. Tenemos que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, porque tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que en realidad está viciada. Por eso necesitamos aprender del Maestro, aprender de Jesús, para poder escoger lo bueno. El Señor nos presenta la vida y la muerte, y Él nos invita y nos dice, escoged pues la vida para que viváis. Aprendamos qué nos enseña la lección en el día lunes y descubramos cuál es el tema en este día de la lección, con el tema que es nuestro sustituto crucificado. Muy bien. Cuando usted estudia la lección en el día lunes, usted se da cuenta inmediatamente por qué Jesucristo representa o es su sustituto. Es interesante notar que Jesús es nuestro sustituto y Él murió en nuestro lugar. Recuerde, como dice Romanos, que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, el pecador merece la muerte por haber pecado. Pero tal vez usted recordará que en el santuario tenía que morir un animalito, un corderito, en sustitución por los pecados del pecador. El pecador llevaba aquel animalito al santuario y allí ese animalito
era muerto, era sacrificado, su sangre era derramada para expiar, para limpiar, para perdonar. Entonces aquí podemos ver en el libro de Mateo capítulo 27, el versículo 45 y 46 nos dice de qué está tratando en este día de la lección, y dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Oiga bien, desde la sexta hora hasta la novena. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que hubo tinieblas sobre la tierra. Estaba Cristo colgado de la cruz, estaba allí sufriente, el Cordero de Dios sacrificándose por ti y por mí. Y el versículo 46 nos dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Dijo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí se mira claramente que la carga de los pecados del mundo fue puesto sobre Jesús. Jesús sintió la angustia de lo que representa o significa estar separado de Dios por medio del pecado. Mateo registra lo que los teólogos llaman el gran desamparo. Desamparo da la idea de abandono de alguien con necesidad. Vemos aquí que Jesús sintió el abandono del Padre, las tinieblas que rodeaban la tierra. En esos momentos simboliza el juicio divino. Oiga bien, qué interesante esto. Jesús estaba experimentando él mismo la horrenda consecuencias del pecado que estaban poniéndose sobre él. Dice la Biblia que él cargó sobre él nuestros pecados. Él llevó sobre sus hombros toda la iniquidad, todos los pecados habidos y por haber de este mundo. ¿Qué es lo que hizo él? Dice, para llevar los pecados de muchos, y dice que también aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En otras palabras, como dice Isaías, el capítulo mesiánico de Isaías, dice que ciertamente él llevó todos nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Le tuvimos como herido de Dios, como abatido. Dice que le veremos más inatractivo para que le deseemos. De tal manera dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados. El castigo de nuestra paz, nuestro castigo, él lo llevó. O sea que nosotros merecíamos morir. La paga del pecado es muerte. Pero aquel corderito que era sacrificado en el santuario ahora está representado aquí por el Cordero de Dios que quita el pecado, que limpia el pecado, que purifica, que santifica. Entonces, ¿qué fue lo que mató a Cristo? No fueron los clavos, tampoco fueron los azotes o las golpeadas que le dieron. No fueron tampoco el estar crucificado. Cristo fue muerto por tus pecados, fue muerto por mis pecados. Y Él sustituyó tu lugar. Tú deberías de morir en ese lugar. Y Cristo tomó tu lugar, tomó mi lugar. Y como cordero obediente se fue hasta la muerte y muerte de cruz. Dice aquí, pero vuestras iniquidades han hecho una división. O sea, el pecado nos divide, nos separa del Padre. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírle. Cuando el pecado está en nosotros, nosotros estamos lejos de Dios. Jesús realmente cargó la ira de Dios contra el pecado. Dice el pecado, la penalidad de nuestras transgresiones cayó sobre él y su alma se llenó de espanto al cargar el peso de nuestra culpa en sí mismo. Requirió, dice, un miembro de la deidad que sufriera el castigo para que seamos perdonados. En otras palabras, se requirió al Hijo de Dios para que él viniera a morir en tu lugar, en mi lugar, para salvar a esta humanidad, para salvarte a ti y salvarme a mí. Él tuvo que vivir el horror. Él gritó, Dios mío, desesperadamente. Dijo el grande grito desesperado de desamparo. De tal manera que él, aunque sufrió allí, su fe permaneció intacta. Su fe se mantuvo fiel hasta el fin, sin importar las consecuencias del sacrificio, todo porque quería salvarte. Él sustituyó tu lugar, él se puso en tu lugar y él murió la muerte que tú y yo
merecemos morir o merecíamos morir. De tal manera que Jesucristo fue tu sustituto, fue mi sustituto. Y por eso Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día lunes, con el día martes, con el tema que es ¿por qué el velo del templo se rasgó? Velo rasgado y rocas partidas. Continuemos con esta lección. Al estudiar en este día la lección en el día martes, nos podemos dar cuenta del por qué el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y por qué también las rocas se partieron. Recuerden que en aquel entonces los sepulcros muchos de ellos eran agujeros que hacían en las rocas, eran como cuevas donde ponían a los muertos. Por eso es que las rocas se partieron. Asimismo, tal vez usted recordará que Lázaro fue puesto en una tumba, era como una cueva, literalmente. Cada evangelista cuenta la historia de acuerdo al enfoque de lo que él cree que es lo apropiado o conveniente para contar o narrar la historia. Pero Mateo presenta una perspectiva diferente. Mateo realmente es el único que registra que el velo se rasgó de arriba hacia abajo y que las rocas se partieron. La pregunta es, ¿qué significa esto de que el velo se rasgó? ¿Y qué específicamente nos señala el hecho de que las piedras se partieron? Bueno, en este día la lección nos lleva al libro de San Mateo, en el capítulo 27 de los versículos, desde el versículo 45 en adelante, y dice, nos refiere que fue Jesucristo quien dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Entonces algunos de los que estaban allí dijeron, a este llama a Elías, y llama a Elías este, estaban diciendo la gente que estaba expectando allí, y al instante alguna persona vino y le quiso dar vinagre a Jesús, ¿verdad? Para que en su agonía él minimizar el sufrimiento, pero Jesús no quiso tomar eso, ustedes recordarán. Pero otros decían, bueno, deja ver si viene Elías y le viene a ayudar. O sea, esta gente estaba de curioso, expectando a ver qué es lo que ahí sucedía. Sin embargo, Jesucristo en ese instante, en ese mismo momento, dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Espérese un momento. Primero vemos que en Isaías 53 como que Dios le pone a Cristo los pecados del mundo. Pero por otro lado vemos que Cristo entrega el Espíritu. O sea, Él muere, literalmente muere. Versículo 51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. O sea, Mateo está narrando aquí lo que aconteció, que otros autores no lo narran. Dice aquí, Jesús murió inmediatamente después de que la turba, ignorando las palabras reales de él, se burló acerca de lo que pedía. O sea, la gente se estaba burlando. El ejemplo de Jesús es en cuanto a su muerte, es algo fuerte, algo triste. Jesús había sido mal comprendido por muchos de su propio pueblo, de tal manera que cuando el velo se rasgó, era el momento del sacrificio. Recuerden, era la hora nona, era la hora tercera. ¿Qué es lo que estaba pasando? Era el momento del sacrificio. Ahora, el deseo de toda la gente dice que en ese momento, producto del temblor y de lo que pasó, entonces el sacerdote que estaba para sacrificar al animalito en el santuario, se le cayó el cuchillo. Y al rasgarse el velo significa que ya no hay más sacrificios que hacer. Aquel animalito, dice, salió huyendo, ya no pudo hacer más sacrificios. ¿Por qué? Porque el Cordero Pascual estaba muriendo. Realmente, dice, el templo del velo se rasgó. El simbolismo es inconfundible. Había comenzado una nueva era en la historia de la salvación. Los servicios de sacrificios que por tanto tiempo habías señalado hacia Jesús ya no era necesario. El antiguo tipo terrenal se reemplazaba por algo ahora mucho mejor. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, ya no hay más sacrificios de animalitos. ¿Por qué?
la ley de la ceremonia, de los ritos, fue clavado en la cruz. Colosenses 2:14 es bien claro. Ahora, pero este día la lección nos refiere al libro de Hebreos en el capítulo 8. ¿Qué es lo que se representa esto? ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, nos dice Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, el ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En otras palabras, realmente Jesucristo es nuestro intercesor. Él es el sacerdote, Él es el Cordero Pascual, Él es el que ministra y el que hoy intercede por ti y por mí allá en las cortes del cielo. Mateo no solo registra el velo rasgado, sino también que las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y algunos de los muertos fueron resucitados. Eventos que solo podrían ocurrir por lo que Jesús había logrado al morir como nuestro sustituto por el pecado. O sea, Él muere y resucitan. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, las primicias, Cristo resucita y las primicias también resucitan. Ahora dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar el pecado. O sea, solo Cristo es el que limpia, solo Cristo es el que lava, solo Cristo es el que te da salud en tu cuerpo. Cristo es el que te da vida. Recuerden, el que no coma su carne y no beba su sangre no puede tener vida. De tal manera dice aquí que solo Jesús puede quitar los pecados y el gran resultado para nosotros es la gran promesa. Al quitar Jesús nuestros pecados es la resurrección de los muertos. Sin esa promesa no tendríamos nada. O sea, si nosotros esperamos en Cristo y Cristo no resucitó de los muertos, entonces ¿de qué sirve nuestra fe? Nuestra fe es vana. Sin embargo, tenemos evidencias perfectas, tenemos testimonios tras testimonios, aunque quisieron ocultar que Jesús resucitó pagándole a los soldados, tratando de persuadir, de chantajear a los soldados. Realmente fue poderoso. Hubieron muchos que vieron a Jesucristo, como lo vamos a ver seguramente más adelante. Pero por lo pronto podemos ver que el velo se rasgó como un simbolismo de que ya no hay más que interceda a alguien por ti. Ahora es Cristo el que intercede por ti y ahora tú puedes acercarte a Él confiadamente para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Por eso el velo se rasgó y las rocas se partieron. Continuemos con esta bendición. Estudiemos la lección en el día miércoles con el tema que es Cristo, el Cristo resucitado. La sección del día jueves y en este día nos presenta sencillamente algo que es claro y directo. Tan cierto que hay un lugar para ti allá en el cielo para vivir eternamente, como tan cierto que hay un lugar para ti y para mí en esta tierra para trabajar por el Señor. El Señor Jesucristo dio lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Le dio a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, la visión de cumplir la misión, llevando la gran comisión de predicar el evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda raza y a todo pueblo. Para muchas personas, una de las cosas más difíciles con relación a lo que fue el regreso al cielo de Jesucristo, o sea, es algo difícil de entender cómo Cristo regresó al cielo. Pero es interesante notar lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, que un ángel le dijo a los seguidores de Cristo, así como le habéis visto ir al cielo, así regresará. O sea, que tenemos testimonios también hasta de ángeles en cuanto al regreso de Cristo al cielo. Dice, pero es algo sorprendente también que Él, Cristo, haya confiado el ministerio a seres humanos imperfectos como tú y como yo. Nosotros realmente chasqueamos muchas veces a Cristo. Muchas veces tal vez lo podemos poner hasta en vergüenza al tratar de cumplir la obra o al no cumplir la obra. Así es que al confiarnos un ministerio, Cristo muestra su amor por nosotros y nuestra necesidad de Él. O sea, en otras palabras, nosotros necesitamos de este evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa entonces lo que Cristo dijo, que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? En esta la lección nos lleva al libro de San Mateo capítulo 28.
versículo 16 en adelante, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está la clave para ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, cuando usted está haciendo la obra del Señor, el Señor promete estar con usted allí. Mientras usted siga haciendo la obra, la promesa de su presencia con usted está garantizada. O sea, vamos a estar con Cristo ahí en el cielo, pero Cristo está con nosotros a través de su Santo Espíritu aquí y ahora mismo. De tal manera que Cristo dijo, id y haced discípulos. Por tanto, id. Dice aquí que la inspiración dice que más o menos unos 500 creyentes se reunieron allí antes de que Jesucristo fuera ascendido al cielo. Cuando Jesús ascendió al cielo, su comisión evangélica no solo fue, dice, para los 11 discípulos, sino también para todos sus seguidores. En otras palabras, es para ti y es para mí la gran comisión. Tú y yo podemos ser un obrero juntamente con Dios para ganar las almas e ir y predicar el evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Y no tienes que ir muy largo para predicar el evangelio. Allí mismo, en tu casa, en tu barrio, en cualquier lugar tú puedes predicar. Y te desafío que esta semana te propongas por lo menos predicarle a uno, hablarle a uno de lo que el Señor ha hecho en tu vida. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esta obra. ¿Para qué fue establecida la iglesia? Para predicar y hacer discípulos. Y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. ¿Te has puesto a pensar cómo tú puedes colaborar con esta obra? Hay gente que dedica tiempo predicando y haciendo la obra, pero hay gente también que se dedica sus recursos financieros para ayudar a que la obra continúe. No importa cómo tú lo hagas, es importante predicar y es mejor predicar, pero si tú puedes colaborar para que la obra avance con tus recursos financieros o materiales, también puedes hacerlo. Así es que la gran comisión es tener la visión de ir y predicar el evangelio cumpliendo la misión. ¿Por qué? Porque tienes la convicción de que el Señor te ha llamado a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que des a conocer las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. Muy bien. Estudiando la lección en el día miércoles, usted puede descubrir de manera clara y precisa lo que son los testimonios de el Cristo resucitado. Es interesante notar el relato del libro de los Evangelios de San Mateo. Y la razón por la cual digo esto es porque en él podemos encontrar muchas evidencias que testifican de la muerte de Jesucristo, pero también de la resurrección de el Cristo, como le llama en este día la lección. Si usted se pone a leer desde el versículo 55, donde el centurión dice, al ver morir a Jesús, dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y el versículo 55 llama de manera particular mi atención porque dice lo siguiente. Escuchen lo que dice el testimonio bíblico. Dice, estaban allí muchas mujeres. Y cuando dice que estaban allí muchas mujeres, no está diciendo, a mí me contaron, a mí me dijeron, oí decir. Él está testificando. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, la madre de los hijos de Zebedeo. En fin,
narra que habían muchas personas allí que estaban viendo, y también narra la experiencia de José de Arimatea, el cual viene ante Pilato y pide el cuerpo de Jesús y lo pone en un sepulcro. Lo pone en un sepulcro y ahora vienen los sacerdotes y los fariseos y dicen, miren, vamos de Pilato y dicen, miren, ese engañador dijo que resucitaría después de 3 días. Entonces, ¿sabe qué tenemos que hacer? Para que entonces no hagan alguna cosa ahí que se mire, vamos a poner la guardia romana. Y pusieron un montón de militares a rodear el sepulcro de Jesús. Y ustedes recordarán lo que pasó en la narración bíblica. Versículo 61 sigue diciendo otra vez y testifica. Y estaban allí María Magdalena, la otra María, sentada delante del sepulcro. Y dice lo que pasó al día siguiente. Pasado el día de reposo, capítulo 28, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto y un ángel del Señor descendió del cielo, llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora imagínese usted, el Hijo de Dios muerto, sepultado en el sepulcro. Viene un ángel del cielo y clama a gran voz y dice, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y mueve aquella piedra. Los soldados caen como muertos terriblemente y sale el príncipe de la vida, sale de aquel sepulcro. Y ahora entonces estas mujeres, todas tristes, acongojadas, se presentan. Versículo 5 dice, mas el ángel, versículo 4, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y le dice el ángel, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde se fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos, los que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo ha dicho. En otras palabras, tenemos el testimonio de las mujeres, tenemos el testimonio de los soldados, tenemos el testimonio también del ángel y del registro del libro de San Mateo. Pero ¿saben qué? Hay gente que piensa que todo se resuelve con el dinero. Ellos quieren manipular las cosas, quieren mover las cosas y que creen que con el dinero todo se puede. Entonces vinieron estos mismos, dice versículo 12. Reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, porque los soldados llegaron a darle testimonio a los sacerdotes. Y ellos les pagaron para que se quedaran callados. Versículo 13, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si viene Pilato o alguien así, dice que ¿por qué? Nosotros los vamos a persuadir para que no les hagan nada. Dice versículo 15, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. En otras palabras, los judíos siguen diciendo y pensando que se robaron el cuerpo de Jesús y que estos soldados, lo que ellos dijeron, era lo verdadero. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, la fe cristiana se centra no solo en la cruz, en una tumba vacía, sino que Jesús de Nazaret murió en la cruz, pero también resucitó. Ahora, en los tiempos de Nerón hubo un historiador llamado Tácito. Él habla de las torturas y de las cosas abominables que le hicieron a un hombre llamado Cristo o llamado Jesús. Dice que sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Esto lo dice la historia. Oiga bien, tenemos más evidencia. Entonces, hay poca discusión con relación a que Cristo murió. Todos dicen, oh sí, Cristo es el fundador de la iglesia cristiana y es alguien que murió. Pero ¿saben qué? Tienen problemas para creer de que Él resucitó. Jesús fue condenado y crucificado, pero también la parte difícil para los incrédulos es que creer que Cristo resucitó. Dice, la parte difícil es la resurrección de Jesús de Nazaret, que murió un viernes por la tarde, volvió a vivir el domingo de mañana. Mucha gente lucha con esto. Un judío crucificado por los romanos en Judea era un evento frecuente, pero un judío resucitado de entre los muertos después de ser crucificado, esto es algo diferente, es algo poderoso. Ahora, si nosotros creemos que Cristo resucitó y Cristo no resucitó,
entonces somos dignos de vergüenza. Nuestro evangelio no sirve y no le sirve a nadie. Pero ¿saben qué? Tenemos testimonio. Dice, la muerte de Jesús debía ser seguida por su resurrección, porque en ella tenemos la seguridad nuestra. En otras palabras, porque Cristo murió, nosotros podemos tener vida. Y porque Él resucitó, esa es la garantía de que viviremos con Él eternamente. De tal manera que tenemos las experiencias, los testimonios de una tumba vacía, el testimonio de las mujeres, el testimonio de los testigos, de los soldados, el testimonio de Pedro. Pedro mismo dice que él lo vio. ¿Y saben qué? Lucas, el doctor Lucas, alguien que no era un judío, que era un gentil, escribió también de estas cosas. Y él testifica que Cristo resucitó, según lo que él recopiló como información. Pero hubo uno que, como a un abortivo, dice él, el apóstol San Pablo, dice, y por último, dice Pablo, se me presentó a mí como un abortivo. O sea que tenemos testimonio tras testimonio tras testimonio. Cristo vive y vive para siempre. El Cristo ha resucitado y hoy vive para interceder por ti y por mí, para que alcancemos la salvación y la vida eterna. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. ¿Sabes? Cuando Cristo se presentó antes, las mujeres le dijo, salve, le dijo, regocijaos, regocijados, que significa estar gozosos, gozosos. ¿Por qué tenemos que estar gozosos? Porque nuestro Dios vive y reina para siempre. Estudiemos la lección en el día jueves y aprendamos de lo que nos enseña en este día la lección con el tema que es la gran comisión. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección crucificado y resucitado nos ha dado la bendición de la gloriosa esperanza de salvación en Jesucristo. ¿Y qué digo más? De la vida eterna que Cristo nos ofrece aquí y ahora. Y lo más importante es que nosotros, al ser candidatos del reino de los cielos, tenemos garantizado un lugar allá en los cielos. Pero tan cierto como hay un lugar allá en los cielos para ti y para mí, también hay un lugar aquí en la tierra para ti y para mí, para trabajar en la obra del Señor. Esta lección ha sido una lección hermosa. Bueno, toda la lección del trimestre del libro de Mateo ha sido una gran bendición. Como podemos ver, los autores de los evangelios se concentran en la muerte de Jesucristo. Tanto el libro de Mateo como los otros evangelios menciona acerca de Cristo. Pero ¿saben qué? Aunque todos hablan de esto, no todos, realmente ninguno, se enfoca en aclarar lo que significa la resurrección. De hecho, ellos hablan teológicamente de esto, de la resurrección, pero no explican con detalle. Sin embargo, podemos ver que este es el centro de nuestra fe, la gloriosa esperanza de salvación en Cristo. Cristo murió y resucitó. El apóstol Pablo menciona mucho acerca de esto, tanto así que él dice: Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos, oiga bien la palabra, todos serán vivificados. El apóstol Pedro también menciona de esta esperanza, porque habla de la resurrección de los justos. De igual manera habla Tesalonicenses, ahí lo dice claramente. Y aquí nos dice, porque no aprovecharon dar más una explicación detallada de lo que querían que la gente creyera acerca de la resurrección. ¿Por qué? No sabemos. Lo cierto es que esta es una evidencia gloriosa de bendición y de salvación. Ellos cuentan la historia sin embellecerla con alguna explicación teológica en cuanto a lo que debía de ser su significado o significar.
las preguntas que tenemos que responder es, ahora que Cristo murió y resucitó, siendo que el velo fue abierto, se partió de arriba hacia abajo, hoy tenemos acceso al lugar santísimo. Podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. No necesitamos un intercesor porque es Cristo mismo el que intercede por ti y por mí. ¿Qué significa entonces ser un cristiano? ¿Qué significa seguir las enseñanzas de Jesús? Sencillamente es ir y predicar lo que hemos aprendido de Él. Esta semana hemos aprendido 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de grande bendición. Como por ejemplo, descubrimos qué significa Jesús o Barrabás. Y dijimos que en el día de la expiación se echaba suerte sobre 2 animalillos, uno por Azazel y otro por Jehová. El que era por Jehová era aquel animalito que tenía que morir y ser sacrificado para hacer expiación en el santuario. El que era por Azazel era llevado al desierto y ahí se dejaba para que muriese. Y esto dijimos que lo representa Jesús y Barrabás. Barrabás representa aquel que era mandado al desierto por Azazel. Y Jesús representaba aquel que tenía que morir, el inocente, por ti, por mí. Y dijimos que Barrabás significa hijo de Yahvé o hijo del Padre. En realidad, este hijo era un hijo desobediente, era un hijo rebelde. Y dijimos también que Barrabás era un sedicioso, era un revolucionario que había levantado a la gente en contra de los romanos. Él era un desobediente. Por el otro lado tenemos a Jesús, el obediente Cordero, que cumple la misión, deja la gloria del Padre, se hizo hombre para vivir entre nosotros y morir y humillarse por la muerte y muerte de cruz. Esto nos lleva al tema número 2. Comprendimos lo que es nuestro sustituto. Isaías, el capítulo mesiánico, dice que Él herido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y esto fue lo que mató realmente a Jesús, la separación que Él tuvo al llevar los pecados tuyos y los míos. Y dijimos que Él era el sustituto porque ya en el antiguo, en las ceremonias, mataban un corderito para expiar, para purificar, para santificar al pecador. Y Cristo viene a morir llevando tus pecados, llevando mis pecados. No fueron los clavos los que mataron a Jesús, no fue la corona de espina, aunque eso laceró su humanidad. Sin embargo, podemos ver que por tus pecados y por mis pecados, Él sufrió el oprobio. Y Él lo tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios, por abatidos, mas Él herido fue por nuestros pecados. Pero la buena noticia es que por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendito sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien es tu sustituto y mi sustituto. También comprendimos lo que es el velo rasgado y las rocas partidas. Y dijimos que cuando Cristo clamó, Elí, Elí, lama sabactani, los espectadores estaban viendo y diciendo, a ver si viene Elías a salvarlo. Estaban en ese trance cuando Cristo muere y dice que en la hora nona hay un terremoto, las piedras se parten, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo como un símbolo que ahora tú y yo puedes entrar al lugar santísimo. Tenemos acceso a ese lugar santísimo por el camino nuevo que es su velo, que es su carne. Y ahora tú y yo tenemos un sacerdote allá en los cielos, el cual ya no trae corderos sacrificados. Él se presenta a sí mismo ante el Padre, y cuando tú y yo pecamos o fallamos, Él dice, Padre, mi sangre, mira mis llagas, Padre, yo morí por Él, y Él es tu intercesor, Él es tu salvador, Él es nuestro sustituto. Por eso el velo se rasgó, porque hoy tú y yo podemos entrar libremente al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. En el tema número 4 comprendimos lo que es el Cristo resucitado. Y quiero hacer un paréntesis.
Cuando este dice el Cristo significa el ungido. Cuando este dice el Cristo significa el Mesías. Cuando esto dice el Cristo, el Mesías resucitado, es que Cristo es el Mesías, Él es el ungido, Él es el resucitado. Y dijimos que de acuerdo a la historia, las mujeres iban al sepulcro, estuvieron allí, ellas vieron, dice el relato de Mateo. Estas mismas mujeres estuvieron allí cuando los soldados se fueron a rodear el sepulcro de Jesús, porque los fariseos y los sacerdotes le dijeron a Pilato: mira, ese impostor dijo que se resucitaría al tercer día. Para que no hagan nada, entonces pongamos la guardia romana allí. ¿Y saben qué? Ni los soldados romanos, ni los demonios mentirosos pudieron detener cuando el ángel del Señor descendió. Tembló la tierra y dijo las palabras: Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal. Y el Hijo de Dios, el príncipe de la vida, salió. Los soldados cayeron como muertos. Y al día siguiente las mujeres llegaron al sepulcro buscando al muerto. Pero le dice el ángel: miren, no está aquí, va delante de vosotros, vayan a decirle, cuenten las buenas nuevas, ha resucitado. Y así tenemos evidencia tras evidencia, la historia lo registra, las mujeres, Pedro, Pablo, Lucas, en fin, la historia, hay evidencias. El problema para la gente es creer lo que no pueden creer, porque la fe es un don de Dios. Pero creer que Cristo murió y resucitó nos da la esperanza de la vida eterna, porque su resurrección es la garantía de salvación y de vida eterna. Pero al terminar esta lección comprendimos lo que es nuestra misión, la gran comisión. Jesucristo dijo, el tema número 5: he aquí, toda potestad me es dada, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De tal manera que si tú quieres la presencia del Señor permanentemente, mantente haciendo la obra que está garantizada, la presencia de su Espíritu para ayudarte, guiarte y bendecirte. Y esta fue la última lección de este trimestre. La próxima semana vamos a estudiar esta nueva lección, la cual es el papel de la iglesia en la comunidad. Esta promete ser una gran lección. Nos va a enseñar a cumplir con lo que es nuestra misión mientras estamos de pasajeros en esta tierra. Así es que te espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y si quieres recibir los videos o los audios del pastor, allá abajo vas a encontrar un link. Busca allá abajo en el link. Puedes pedir esos audios si estás en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Busca allá abajo un link donde podrás pedir los videos o los audios del pastor Roger Hernández. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te gustan las cosas de Dios, ponle allá abajo que te gusta o like. Déjame tu comentario. Discúlpame si no pude mencionar tu país el comienzo de esta lección. Si no lo mencioné, dime en qué país estás, qué ciudad, quién es tu pastor, qué iglesia. Comenta allá abajo la lección o déjanos un saludo para nuestros hermanos allá de tu iglesia, de tu país, nación o donde quiera te encuentres. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser tú una bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Gracias, mis hermanos con corazón que vienen a estudiar toda la lección. Que Dios te bendiga. Y ahora te invito que por favor cierres tus ojos e inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro,
En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por estas lindas y hermosas lecciones. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a cumplir la misión, a tener la visión y llevar el evangelio a toda nación, tribu, raza y pueblo. Y que nos ayude, Señor, con esta nueva lección que nos has mandado a cumplir tu misión. ¿Cuál es el rol de tu iglesia en esta tierra? ¿Por qué existe tu iglesia, Señor, si no es para transmitir las buenas nuevas de salvación? Oh Padre, envía tu Espíritu para bendecir a mis hermanos y capacitarnos a nosotros, Señor, para cumplir con esta obra que ángeles quisieran hacer. Llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia y de tu Santo Espíritu para tener la inspiración para cumplir la misión. Gracias, Padre, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.